A la hora de enviar un correo para ofrecer tus productos o servicios, es crucial que cuentes con una comunicación concisa y eficaz. En promedio, cada día una persona envía y recibe cerca de 120 a 126 correos de negocios. Este es un número que aumenta a medida que una persona gana más autoridad y responsabilidad en una organización. Al tener en cuenta el gran volumen de correos electrónicos que enviamos y recibimos todos los días, es más que evidente que la redacción debe ser clara, precisa y relevante. De otro modo, no será fácil hacerse notar en la bandeja de entrada del correo electrónico de alguien. Por eso hemos recopilado varios ejemplos que pueden inspirar tus propios correos de ventas. Por supuesto, ten en cuenta que la selección que compartiremos contigo es únicamente un punto de partida sobre el cual debes crear tu mensaje. Adicionalmente, en la descripción del video hemos dejado nuestras plantillas de correo electrónico, las cuales puedes descargar de manera gratuita siguiendo el enlace que allí se encuentra. Con ellas podrás conectarte con tus clientes, independientemente del grado de ocupación en el que se encuentren. Ahora sí, vamos. Primero, escribe un asunto impactante. Las líneas de asunto para cualquier correo electrónico de ventas son como la cereza del pastel. Son la parte que todos ven, independientemente de si la comen o no. Por lo tanto, es esencial hacer que te vean. Hazlas personales, agrega el nombre del cliente potencial o el nombre de su empresa. Segundo, presenta tu producto o servicio y sus beneficios. Tu misión es condensar los beneficios en una sola propuesta de valor. Es tentador simplemente enumerar las características del producto, pero tienes que ser preciso y contarles cómo tu producto puede beneficiarlos. Tercero, derriba las dudas. Adelántate a las objeciones del prospecto respecto de tu producto o servicio. Responde con sinceridad todas las dudas que podrían presentarse y argumenta por qué tu producto vale la pena para ellos. Puedes aprovechar para mencionar cómo implementar tus herramientas, productos o servicios mejorará el desempeño del sitio web de la empresa que estás contactando e incluye un enlace para saber más al respecto. Cuarto, habla de casos de éxito. Los testimonios son una parte esencial a la hora de cerrar ventas. Elimina algunas de las dudas que un cliente potencial podría tener al hablar de los clientes con los que has trabajado y los proyectos más destacados que has realizado con ellos. Incluye enlaces a los testimonios u otros recursos que sustenten tus afirmaciones. Esto también puede funcionar si agregas reseñas u opiniones que se han publicado en medios de prestigio relacionados con tu industria y mercado. Quinto, incluye diferenciador y precio. Pregúntate, ¿por qué ese cliente potencial debería elegirte en lugar de tu competencia? No necesitas un argumento que hable mal de otros o reducir el precio de tu producto para vencer a tus competidores. El secreto dependerá de cuánto valor puedes agregar a tu producto y cuánto valor le demuestre este correo a tu cliente principal. Sexto, ofrece una garantía. Ofrece algún tipo de garantía que haga que te conozcan y sepan de ti como agente en caso de que no vayan a comprar tu producto o servicio en este momento. Anima al cliente a solicitar más información. Ofrece descuentos, cursos gratuitos o material extra que agregue valor a este correo. Recuerda que tus prospectos no tienen tiempo para leer correos electrónicos largos y llenos de frases comunes. Asegúrate de que tus correos electrónicos no griten "tengo que venderte algo". Sea amable, directo y siempre ponte en el lugar de esa persona. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Hasta la próxima.